tal? Bienvenidos de nuevo a este episodio de infertilidad, donde vamos a hablar sobre un tema muy especial, que es la maternidad como no la imaginamos, es decir, los duelos que puede haber de los hijos que no nacen, del hijo nacido. Y para eso tenemos una invitada muy especial, Valentina Martínez Solín. Muchas gracias por estar aquí. Y es coach de acompañamiento oncológico y duelo. Y ha pasado por procesos emocionales muy profundos. Y bueno, nos va a compartir parte de su experiencia y su conocimiento. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Doc. Gracias, Gustavo, por invitarme por este espacio. Antes que nada, te platico un poquito acerca de lo que hago y por qué decido hacerlo. Hace 8 años, mi hijo Mateo se enfermó, tuvo una enfermedad hematológica que lo llevó a un trasplante de médula. Y de ahí empiezo yo a hacer acompañamientos con papás que van a temas oncológicos, especialmente un trasplante de médula. Mi hijo, gracias a Dios, salió adelante y hace 1 año y medio trascendió de este mundo. Y es ahí cuando yo decido estudiar tanatología. Entonces mis acompañamientos, como bien lo dijiste, son oncológicos, pero también son de duelos. Y me da mucho gusto que me hayas invitado a hablar acerca de este duelo, que para mí es el duelo invisible, el no reconocido, porque los papás, y quiero hablar de los dos, porque esto es un trabajo de los dos, sufren estas pérdidas y no tienen como tal a ese bebé, a ese ser humano para llorarle, para rendirle un sepelio, si lo quieres ver así. Un adiós. Entonces la sociedad, lamentablemente, es que no está educada para reconocerlo, para validar las emociones de esos papás que han perdido a ese bebé. Que desde mi punto de vista, desde el momento en que los papás empiezan a planificar tener un bebé, ya hay un vínculo con ese ser que está creciendo o que va a crecer dentro de la mamá. Una ilusión. Correcto. Entonces, no es nada más, ok, perdiste tu embarazo, ya, dale vuelta a la hoja, vete a trabajar. No. O sea, se pierden ilusiones, se pierde un proyecto de vida que se empieza a crear desde el momento en el que ellos saben que están embarazados. Incluso desde que lo planean, ¿no? Correcto. Sí. Una vez platicándolo tú y yo, cuando una mujer tiene un bebé, tiene una licencia médica, me parece que son 3 meses. Sí, 90 días. O sea, y cuando una mujer pierde a un hijo, a lo mejor a los 2 días tiene que estar de regreso en el trabajo. No tiene esa facilidad. Entonces se les olvida que esa mujer tiene un caos hormonal tremendo. Se les olvida que esa mujer está sufriendo porque tiene una pérdida emocional, porque tiene una pérdida de un proyecto de vida que lo creó desde el momento en que supo que estaba embarazada. Entonces sí es un duelo que no está validado y que es importantísimo validarlo como sociedad, pero también como área médica. Justamente, eso es lo bonito que estamos platicando, porque yo desde el punto de vista médico puedo hablar de todas las razones biológicas, patológicas, fisiológicas y moleculares y todo lo que quieras de por qué se pierde un embarazo. Pero pues para mí es muy fácil decir, oye, ¿sabes qué? No pegó la transferencia de embriones, porque bueno, también es parte de un duelo, ¿no? Una transferencia no exitosa. No pegó, pues vuelve a intentar. Pero la pareja sufre un duelo y hizo una inversión económica, hizo una inversión de tiempo, como tú dices, los cambios hormonales que tiene la mujer durante todo el proceso, y no hay que perder de vista al hombre, ¿no? También, porque tú vas a decir, bueno, pues él nada más invierte, no, o sea, también involucra todos sus sentimientos. Es correcto. Pero llega un punto donde nosotros como área médica no tenemos la capacitación o la preparación, los recursos al final, para poder acompañar a estas pacientes, ¿no? Como te explicaba, a veces les damos la foto del embrión de cuando hacemos la transferencia y ellos es lo único que ven.
Pero para ellos ya es su vínculo. Ajá, exacto, pero esa es una parte que a mí antes no se me había ocurrido. Dices, claro. Bueno, si es cierto, ¿a qué se aferran? A una foto que les di. Porque ¿qué de otra forma pueden hacerlo? ¿No? Y ahí es donde nosotros estamos limitados. Totalmente. Y también creo que ustedes, como esta área médica, sí debería hoy, hablo en general, tema médico, hoy deberían de tener un área destinada a un acompañamiento por si llega a suceder, porque está dentro de esas probabilidades, de esas estadísticas. No necesariamente tiene que ocurrir, pero ¿qué sucede? Sí ocurre. Entonces, el que una mujer esté acompañada durante ese periodo, ese duelo que está viviendo, porque los dos como pareja van a tener emociones que no van a entender. Primero es una negación absoluta, un enojo, una depresión, ¿no? Ansiedad, y hasta el final vendrá la aceptación. Pero es un periodo, exacto. Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Sí, y yo creo que aquí también viene más. Sí. Porque son emociones y es un tema biológico de la mujer por el tema hormonal, ¿no? Existe el famoso baby blues. Correcto. Por una posparto, pero que en ellas también lo viven. Exacto, porque también tiene niveles elevados de progesterona y cuando baja la progesterona y súmale que se pierde el embarazo. No, es una bomba, una bomba. Sí. E insisto, es un duelo que no está reconocido. Como tú dices, el menos validado. El menos validado, incluso hasta por la familia. O sea, la familia piensa que, bueno, ya, al otro día vete a trabajar, no pasa nada, lo vuelves a intentar. A ver, espérame, ¿no? O sea, tú no sabes cómo estoy emocionalmente, tú no sabes cómo estamos como pareja, porque también cuando se viven duelos de la manera que tú lo quieras ver, hay un conflicto en la pareja. Y tiene que haber apoyo. Por supuesto. Entonces, el acompañamiento no nada más es para la mamá, es también para el papá. Sí, claro. Porque muchas veces, y aquí es donde yo me gusta como recalcarlo, siempre nos fijamos en la mamá. Por supuesto, ella es quien lo pierde, ella es la que trae este caos hormonal, pero el papá también lo sufre. Y de alguna manera lo sufre en silencio, porque el papá pues es el proveedor, es el que socialmente tiene que estar fuerte, es el que tiene que sostener a esa mujer en esos momentos. Ser su roca. Exacto, pero él también le está pasando muy mal, ¿no? Entonces, aquí tenemos que hablar de un acompañamiento familiar. Y seguramente por partes, ¿no? Primero con la mamá, después con el papá. Yo tengo una página en Facebook que se llama Mamá en Duelos, en donde muchas mujeres hablan acerca de este tipo de duelos. Y me dicen, Valentina, yo perdí a mi bebé cuando tenía tantas semanas y nunca pude trabajarlo. Y hasta el día de hoy no lo he podido procesar porque le sigo llorando, y te estoy hablando de años. Años de haber perdido a ese bebé. ¿Por qué? Porque no se trabajó nunca. Porque era como, bueno, luego lo intentas. Y si ese luego nunca llega, ¿no? Entonces... Y no lo trabajó. Exacto. Entonces se queda ahí como, pues, yo digo que es esa basura que echas debajo del tapete y que cada vez se va haciendo más grande, y te vas a tropezar cada que pases por ahí. Es muy, muy complejo. Sumamente complejo. Dentro de todo esto, considero, bueno, lo que veo yo con mis parejas, ¿no? La infertilidad ya es un duelo, porque no están logrando algo que ellos desean. Luego se hace el tratamiento y viene toda esta situación, o que sí se logra el embarazo y se pierde a las 6 semanas, a las 8 semanas, o a las 32, 34 semanas. Se pierde, al fin de cuentas, ¿no? Hay pacientes que tienen grupos de apoyo o un círculo de apoyo. ¿Qué tan importante consideras tú que sea esto? Súper importante. Es de las cosas más importantes o principales que deben de tener cuando están pasando este tipo de procesos. Te lo pregunto porque en ocasiones la infertilidad es un tema tabú y no quieren decirlo, cuando tendría que ser al revés.
Mira, perdón, Sí. hay como en otro episodio hablé de la infertilidad social, que son pacientes que están buscando embarazo y no lo pueden lograr, y las invitan a bautizos, a baby shower, en las reuniones con sus amigas hablan de pañales y todo este rollo, ¿no? Entonces se empiezan a alejar, precisamente porque no quieren hablarlo, porque se sienten que algo está mal con ellas, cuando en realidad pues no, son procesos, no todas las parejas son iguales. Ahora, yo pienso, y quiero que tú me des tu punto de vista, que todas estas parejas deberían tener círculos de apoyo, ¿no? ¿Por qué? Porque son muy importantes, ¿no? Por supuesto. Aquí la cosa es que, como volvemos al principio de este tema, no es un duelo validado. Entonces muchas veces dicen, bueno, se me va a pasar, no necesito compartirlo, no necesito hacerles ver que le estoy pasando mal, porque van a pensar que soy un exagerado o una exagerada, o que le estoy dando demasiada importancia a algo que posiblemente no lo tenga. O sea, desde ahí ya estamos mal como sociedad, ¿no? Para mí es súper importante que cuando uno vive un duelo, llámale el duelo que tú quieras, siempre acuda a alguien a tener un acompañamiento, sea psicológico o tanatológico. Muchas veces las personas piensan que si vas al tanatólogo es porque perdiste algo a una persona, ¿no? Y no. Hablar de muerte. Estamos equivocados porque es una pérdida. Y puede ser pérdida de la salud. De la salud, de trabajo, un divorcio, un bebé no nacido, obviamente un ser querido, pero es importante. ¿Por qué? Porque nosotros estamos capacitados para guiarte. Nuestro trabajo es guiarte, es acompañarte, es escucharte, es validar todas esas emociones que sientes, que no las entiendes y que dentro de un día puedes sentir 20 emociones que dices, me estoy volviendo loca, me estoy volviendo loco. Entonces va a haber una persona especializada que te va a acompañar y que te va a decir, no te preocupes, es normal. Está bien sentirse así. Es normal y va a pasar. Pero es importante validar tus emociones. Hacer entender que el dolor tal vez no se va a ir, o el recuerdo no se va a ir. Jamás. Pero vas a poder seguir con tu vida. Así es. Y tal vez volverlo a intentar en situaciones donde no se da un embarazo. Tengo casos de mamás que han intentado tratamientos 4, 5 veces. Y obviamente su estado emocional está muy vulnerable. Entonces, esas mamás, antes de entrar a un siguiente tratamiento, deberían de pedir apoyo psicológico para que de alguna manera las preparen. Exacto. Y que puedan, bueno, en todo esto la mente es muy poderosa, ¿no? Y yo eso lo platico con mis pacientes. O sea, si quieren, volvemos a intentarlo, pero que ustedes estén convencidos de que lo vamos a volver a intentar. Y lo que llego a ver es que, por ejemplo, en un primer intento llegan con mucho estrés. Y en un segundo intento, después de haber pasado por todo esto, como que ya saben a lo que van y baja el estrés. Pero te puedo asegurar que también tienen miedo. No, sí. O sea, el miedo nunca se va a ir, ¿no? Porque tienes ese... Y está otra vez la incertidumbre de ¿y si vuelve a pasar? Exacto. Pero entonces, si ya vienes preparado de alguna manera, eso no quiere decir que digas, bueno, pues no. O sea, tu mente, tus emociones ya están preparados para algo, para que tú puedas afrontar. Acabas de decir algo muy importante. La mente es muy poderosa. Sí es muy poderosa y la mente tiene un porcentaje muy alto de ayudarte a salir de alguna situación. Pero muchas veces el dolor, la pérdida, nos paraliza. Es más fuerte que el momento. Y esa fortaleza que tenemos no la podemos sacar porque estamos totalmente en blanco, paralizados, con un dolor tremendo. Pero insisto, el pedir ayuda es importantísimo. Y sobre todo el validar lo que estás sintiendo. Entonces yo les recomiendo a todas esas papás
a esas mamás solteras, porque también supongo que debes de tener muchas mamás solteras que vienen a ti, que no caminen esto solas, que pidan apoyo. Hay grupos, hay muchos grupos, incluso en el mío no solamente es por pérdida de hijos ya grandes, sino cualquier tipo de pérdida. Entonces ahí... Y también grupos, o sea, especializados o ayuda especializada. Por supuesto, ¿no? Psicólogos, tanatólogos. Sí. O sea, dentro de mi grupo hay tanatólogos, hay psicólogos, incluso entre las mismas mamás, porque una cosa es que una mamá que pasó una situación así lo platique con otra mamá que tuvo a su hijo que nunca ha tenido un tema, no hablan el mismo lenguaje. Que necesitaría hablar con alguien que pasó por lo mismo. ¿Tú consideras que todas las parejas que vienen a este tipo de tratamientos, antes de empezar, reciban alguna ayuda? Bueno, no ayuda, sino tal vez alguna valoración psicológica. Sí. O sea, como decirles, oye, te vas a enfrentar a... Sin duda, sin duda. Es presentarles lo que pueden vivir. No necesariamente lo tienen que vivir. Sí. Es tan fácil. Nosotros como mexicanos romantizamos muchísimo la muerte. Nos encanta. Somos el mejor país para celebrar el Día de Muertos. Pero hasta que te pasa. Pero es un tabú. Sí. Y en tu familia no se habla de la muerte porque no nos vaya a pasar. A ver, todo el mundo nos vamos a morir. Entonces, ¿por qué no desde un principio tenemos esa educación? Entonces, es lo mismo. A ver, voy a vivir este proceso, tengo que saber todo lo que puede ocurrir. No necesariamente me tiene que ocurrir, pero entonces ya estoy preparado para eso. Y en pareja. Correcto. Total y absolutamente. Algo que me llamó mucho la atención y que te reconozco mucho y admiro es cómo utilizaste todo esto y escribiste, ¿no? Porque, bueno, Valentina es autora de libros, ¿no? ¿Cómo influyó cómo te ayudó la escritura a todo este proceso? ¿Y cómo podría ayudar, no solo a la escritura, sino a terapia ocupacional, ¿no? ¿Cómo puede ayudar a este tipo de procesos? Mira, en mi caso personal, para mí, mi manera de expresarme con el mundo y conmigo misma ha sido a través de la escritura. Es de la mejor manera que puedo expresar mis emociones, que puedo hacer sentir todo esto y validar todo lo que he vivido. Hoy, después de todas estas situaciones que he vivido con mi hijo Mateo, con mi familia, conmigo, de las cosas que yo más recomiendo cuando hago mis videos es mantente ocupado. Mantente ocupado. ¿De qué manera? Puedes escribir, puedes incluso hacerle una carta a ese bebé que no nació, la haces, le dices todo lo que le quieras decir, y si quieres al final la rompes, la quemas, pero entonces, ¿qué? Estás sacando, estás externando eso que estás sintiendo, porque si no, solamente es ir tapando el hoyo, y va a llegar un momento en que ya no lo puedes tapar, y explotas. Les digo, manténganse activos. El ejercicio de verdad que es vital cuando hay una pérdida. Muchas veces no tiene uno ganas de nada, pero el mantenerse ocupados, de verdad que tu mente la tienes enfocada en otra cosa y no solamente en eso. Dijiste algo muy importante. El dolor siempre va a estar ahí por la pérdida. El dolor nunca se va y eso es algo que tenemos que tener bien presente. Pero sí aprendemos a vivir con eso, lo adaptamos a nuestra vida y de alguna manera es como ver una cicatriz, ¿sabes? O sea, sabes que por ahí pasó, pero cada vez se va haciendo más delgada, pero ahí siempre va a estar. Entonces, habrá veces que la veas y lo recuerdes con una sonrisa, sí. Pero es adaptarlo a tu vida. E insisto, vas a decir que qué repetitiva, pero validar tus emociones. Eso es lo principal en esto. Y como sociedad. Es lo mismo, es validar el dolor ajeno. Pero
Pero ¿cómo podríamos hacer que la sociedad se entere o que tenga conciencia, más que se entere, que tenga conciencia de este proceso? Para empezar, tenemos que empezar a educarnos desde casa. Eso es lo principal. Lo básico, si tú sí. no quieres compartir que tienes un tema por no poderte embarazar, desde ahí ya estás yendo hacia atrás. Es un problema, si lo quieres llamar así, general. O sea, hay mucha gente hoy que le cuesta mucho trabajo poder concebir. Sí, gracias a Dios, hay doctores como tú que puede ayudar a eso, ¿no? Pero puede haber otros factores que no los lleven a vivir de esa manera y puedan buscar otras opciones, ¿no? En este caso puede ser la adopción. No sé, ya me estoy yendo hacia otro género, ¿no? Pero es parte de este exacto, ¿no? Pero es reeducarnos como sociedad, hablando desde casa, hablando en las oficinas, ¿no? De validar, insisto, ese tipo de duelos. O sea, que hubiera la misma incapacidad de... Al final es lo mismo. Sí, pues sí. Al final es lo mismo. Es un tema muy... Es complejo, es largo, nos podríamos echar aquí 1 hora, sí. Pero yo creo que como sociedad tenemos que reeducarnos en muchos aspectos y uno de ellos es validando este tipo de duelos, sin duda alguna. Validando al hombre también, porque el hombre también es parte importante de este proceso. Y puede ayudar a su pareja. Por supuesto. Muy bien. Pues te agradezco mucho que hayas venido. ¿Algo que quieras pues concluir? Nada, les comparto que pidan ayuda si es que están pasando por este proceso. No es necesario pasarlo solos, y ya sea de parte de un psicólogo, de un tanatólogo, de tu círculo familiar, de tu círculo social, pero es un camino que no deberías de recorrer solo. Y también desde el área médica tener más conciencia de por todo supuesto, esto. Por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias por estar a ti, aquí. Gustavo. Mucho. Muchas gracias por su atención. Vamos a dejar todos los datos de contacto de Valentina para que estén al pendiente. Muchas gracias. Hasta luego.